Muchísimas gracias. Excelente la presentación. Disculpen por lo del tiempo, tuve una confusión. Perdón, Mercedes, discúlpame, fue un error de mi parte, me confundí con los tiempos. Mea culpa. Bueno, es muy interesante los casos y decía justamente, no sé si tienen preguntas. Sí, Alejandra. Un punto que quizá lo veamos también en los próximos casos, y lo que me interesaría ver o discutir con ustedes también, recién Pablo cuando mostró la conclusión, dijo que había una diferencia, ¿no es cierto?, una no relación entre el método funcional y los métodos antigénicos. Entonces, justamente de eso quería hablar. No sé si deberíamos seguir llamando al fibrinógeno derivado del tiempo de protromina como un método funcional. En realidad, más que nada para los que no están tan en el tema y que están empezando y que quieren tener bien definido, nombramos 3 métodos: el Claus, el derivado del tiempo de protrombina, el de inmunodifusión radial, y en el otro caso también mostraron el método gravimétrico. Entonces, en ninguno de los casos, en el segundo caso ustedes no hicieron derivado del fibrinógeno del tiempo de protrombina, pero hicieron sí el gravimétrico. Y ahí se ve la diferenciación. Antes hablábamos, o sea, el método gravimétrico hasta la aparición del Claus era como el método patrón para las determinaciones del fibrinógeno, pero que es un método que hay una incubación de casi 1 hora, en la cual, aunque el fibrinógeno sea anómalo, se va a transformar finalmente en fibrina. Y lo mismo estaría pasando en el fibrinógeno derivado del tiempo de protrombina. Así que el método funcional por excelencia es el método de Claus. No todos los, hay reactivos también de trombina humana para el método de Claus, y que los tenemos acá los tenemos en Argentina, los estuvimos revisando cuando hicimos el Hemoclot para el dabigatran. Entonces, esos métodos que usan fibrinógeno, trombina humana, quizás sean mucho más reproducibles a lo que ocurre fisiológicamente, pero la comparación entre los métodos no es distinta. Siempre se habla de la comparación entre el método derivado del tiempo de protrombina con el Claus, y que correlaciona bastante bien, menos a valores altos, pero acá justamente, como ustedes decían, está muy subdiagnosticada la disfibrinogénemia. Si nosotros usamos de rutina el fibrinógeno derivado, nunca la vamos a encontrar. Entonces, eso con respecto a los métodos creo que debería quedar claro como aprendizaje. Por ahí no quedó claro, pero el método de referencia es el método de Claus, no es el fibrinógeno derivado del tiempo de protrombina. Lo que pasa que si uno lee la bibliografía, y encima en la bibliografía internacional todavía lo mencionan. Entonces, bueno, un poco para compararlo, pero bajo ningún punto de vista me parece que un laboratorio de rutina se debería guiar por el fibrinógeno derivado, sino por el método de Claus como método funcional. Yo nada más para aclarar, como al principio cuando nombraste los métodos, quedó dentro de los métodos funcionales, bueno, para hacer la aclaración. ¿Cómo lo mencionan? Claro, pero nosotros acá podemos discutirlo, y justamente sí, acá, justamente esta mutación que ustedes mencionan es que no se libera, se libera con dificultad el fibrinopéptido A. Entonces no lo está detectando, entonces bueno, para tenerlo en cuenta nada más. Una otra pregunta. Mientras llega el micrófono, yo creo que es muy importante el punto que resaltó Alejandra, y esto se observa que en general cuando hay discrepancias entre funcional e inmunológico, el derivado está más acorde con el inmunológico que con el funcional. Y en algunos tipos de pacientes, no porque tengan, bueno, estrictamente alteraciones del fibrinógeno, pero el fibrinógeno derivado da valores muy por encima de los valores que daba el método de Claus. Hola, una consulta. Cuando hicieron ROTEM, ¿hicieron FIBTEM y el ROTEM se hizo cuando el paciente estaba sangrando o en Nosotros una no situación hicimos basal? ROTEM. El ROTEM fue, como yo comenté, fue derivado ustedes lo pueden decir, ¿no? Allá. Porque esto fue un trabajo de varios lugares en donde nosotros hicimos la inmunodifusión radial, se hizo en el italiano. Ah, ok, sí.
Sí. Perdón, pero hay tantos pacientes que no me acordaba que eso lo hicimos nosotros, porque el Austral tiene Rotem en hemoterapia. Sí, pero no lo maneja el laboratorio. Ok. Sí, le hicimos FIB-10, obvio. Sí. El FIB-10 era terrible la amplitud que tenía. Sí, por eso en el INTEM por ahí está bien mostrarlo, me parece válido, pero te daría el mismo trazado a un paciente con 900.000 plaquetas. Por ejemplo, el FIB-10 era realmente una amplitud, creo que en la tabla estaba, que tenía una amplitud de 60. 67 para un FIB-10, la media de amplitud a los 10 minutos es de 12 milímetros. Este tenía 67 milímetros. Por eso, sí, está bien, sí, totalmente de acuerdo, pero el FIB-10 tenía una amplitud a los 10 minutos de 67 milímetros. Es terriblemente alto. No me acordaba, perdón. No pasa nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Acá. ¿Una pregunta? Dale, espera un poquito que te damos el micrófono. Solamente cuando comentaron que se estaba confundiendo con un consumo, que eso es un punto re importante, y cuando entonces reponen y lo tratan al paciente, repusieron con plaquetas también. ¿Las plaquetas estaban bajas, se habían consumido? Porque dijiste reponían Eso plaquetas. fue en el contexto intraoperatorio, o sea, cuando el paciente estaba sangrando, intraquirúrgico, serían las 3 oportunidades. El paciente estaba sangrando con consumo, se repuso en realidad lo que se hace en el hospital, el Rotem lo tiene, el laboratorio no lo tiene hemoterapia, entonces directamente le hace el Rotem y transfunde lo que le dice el Rotem. Eso es un punto muy importante. Los que no tenemos Rotem, bueno, eso lo perdemos, ¿no es cierto? Solamente hay que hacer. Hemoterapia y no lo tiene el laboratorio porque desde el punto de vista productivo, digamos, es mejor que lo tengan ellos para saber qué es lo que les tiene que dar el paciente. No, yo quería hacerle una pregunta a Pablo del manejo de este paciente, que entiendo que tiene doble reemplazo valvular y además tiene stent, o sea que debería estar antiagregado y anticoagulado con un RIN un poco más alto. ¿Cómo fue el manejo? Sí, es muy interesante porque el paciente sangró en los eventos. Después no sangra el paciente. O sea, el paciente lo tenemos en rango de 2,5 a 3,5 por el doble valvular y le limitamos la antiagregación. O sea, en un momento se la sacamos durante un tiempo y posteriormente se la reiniciamos por la enfermedad coronaria, pero no tiene sangrados fuera de eventos. Siempre que ha hecho puentes con heparina o ha reiniciado con heparina, ha tenido las complicaciones. De hecho, la mutación que ya había sido encontrada en ese paciente no presentaba ni hemorragias ni trombosis. Y de la serie de casos que publicamos entre los centros, los 3 que tuvieron la misma mutación fue el único que tuvo fenotipo trombótico y hemorrágico severo. Una pregunta clínica. ¿El paciente tenía antecedentes de infarto a los 30 y pico y a los 40 y pico sin factores de riesgo cardiovascular? Yo me perdí con tantos laboratorios, aunque leí el caso. ¿El coagulograma basal del paciente era normal, fuera de todos los eventos? Fuera de los eventos tenía 75, 76 y KPTT normal. Sí, KPTT normal. Claro, porque es un paciente que nos tiene que llamar la atención la presentación temprana de la enfermedad coronaria y quizás por ahí en el algoritmo de estudio un tiempo de trombina el señor lo hubiéramos sabido antes y quizás la terapia antiplaquetaria hubiera sido más agresiva o durante más tiempo. No sé, ¿qué pensás de eso, Paulo? Y hasta te cuento porque ese fue un punto de análisis cuando observamos retrospectivamente el caso y lo que nos pasó, que en realidad nosotros ahora a todos los pacientes que van a hacer cirugías de alto riesgo, el perfil que le pedimos de hemostasia es más completo, o sea, no le hacemos solamente el coagulograma que va por la vía de la observación solamente del clínico que ve el prequirúrgico, coagulograma normal, entra a quirófano. Es como que tiene que tener también una evaluación con un tiempo de trombina, o sea, más completa. Y con respecto a la otra pregunta, es un paciente que tiene, de hecho, en una de
de las evoluciones posteriores a la evaluación nuestra hematológica después de los primeros stent, está revisar trombofilia como un punto que se hace posteriormente, pero que en realidad es que tiene que llamar la atención esto, toda la trombofilia negativa en un paciente tan joven, con antecedentes pesados familiares también de una muerte súbita, joven, tiene que llamar la atención. Gracias. Para seguir con el tiempo justito, la doctora va a presentar entonces a los segundos. Gracias, Paulo. Gracias, Mercedes.